buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión, miren, los saludo en medio de estas montañas, de este panorama tan bonito. Está haciendo un buen día para salir a sembrar, para que se seque la ropa. Tenemos contenido de mucho interés aquí en la finca de hoy. Les hablaremos sobre bovinos, de cruces genéticos, también sobre plagas y enfermedades que pueden afectar las diferentes producciones que tenemos en nuestra explotación. Bienvenidos al capítulo de hoy. En el siguiente informe desde el Cauca, un médico veterinario nos cuenta que la buena genética bovina depende de la condición corporal de los animales. Esto nos lo da gracias a un ejemplo con un toro que pesa más de 1000 kilos. Todos los detalles en la finca de hoy. En el siguiente informe desde el departamento de Santander les daremos una serie de consejos para atacar 3 plagas y enfermedades que afectan el cultivo de guayaba con el cual se realiza o se produce el tradicional bocadillo veleño. Todos los detalles en este programa. En el siguiente informe desde el municipio de La Ceja, en el departamento de Antioquia, les hablaremos sobre el proceso de la cadena de frío en los crisantemos. Esto sirve para que duren más tiempo, exactamente 30 días después de la cosecha. Todos los detalles en instantes. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Como la joya de la corona en términos genéticos, así está considerado literalmente este toro llamado Boris, el cual pastorea en la hacienda García Bajo, ubicada en el municipio de Corinto, departamento del Cauca. Sus características supremamente sobresalientes como la longevidad, según sus propietarios, son el resultado de un particular parámetro de selección, la estructura, es decir, la armazón de su esqueleto. Si esa condición no se da, pues un toro como estos hace rato se había dañado. Este toro pesa 1200 kilos ahí donde está, tiene 14 años y mire el toro en las condiciones en que se encuentra hoy en día. Animales cuando son débiles en su estructura no llegan a término a esas edades. La longevidad con el tiempo se ha venido perdiendo y tratamos de que los ganados sean también longevos, porque reemplazar un animal bueno o a los 2 años, el costo es muy alto de reemplazar. Entonces tratamos de que el reemplazo, que la vaca, la vida productiva de la vaca siquiera pueda ser en promedio 10 años, pero es que hay vidas productivas de vacas que apenas estamos llegando a 7 años. La premisa es que animales con mejor estructura van a soportar un mayor peso y en consecuencia entregarán rendimientos mayores. Así lo demuestra la genética obtenida de Boris por más de una década. Y son animales de 540 kilos a los 2 años, los datos de él, de los hijos de él. Y las novillas y otros toretes de potrero, pues estamos hablando también que novillas fácilmente 450, 460 kilos a la hora de entrar a toro. Y toretes de los 2 años, también por ese orden 560, 570 kilos de potrero. A pesar de que a simple vista la corporalidad se trataría de un simple atributo físico, nuestro entrevistado asegura que hay una relación directa entre las características observables y su huella genética notablemente mejorante. La heredabilidad del toro es bastante alta y un 85-90% de sus hijas aquí en la finca son lo mismo que es el toro. Uno ve las vacas en los potreros y en su conformación y son muy similares al toro. Este toro empezó a hacer su trabajo en la hacienda sobre vacas que tenían una conformación en su línea del corazón y su falta de profundidad. Al ver la profundidad del toro, nosotros empezamos a trabajar sobre vacas que eran débiles en ese sentido. Y toda su descendencia, en un 90%, el toro la mejoró. El toro es muy dominante en esas características. Fortaleza en el dorso, capacidad corporal, buena línea del corazón, estructura y amplitud. El médico veterinario David Enrique Orejarena explica cada una de esas variables de la capacidad corporal que desde pequeño exteriorizó este toro de talla media alta. La capacidad corporal está dada por la amplitud de las costillas y unas costillas dirigidas hacia atrás con un buen espacio entre las costillas. Y esa misma capacidad corporal la podemos apreciar en la línea del corazón, detrás de la jiba hacia al fondo del pecho,
es la línea del corazón. La podemos ver cómo está ese arco de costilla del animal, la profundidad en la línea del corazón, y esa costilla está dirigida hacia atrás y hacia afuera. No es una costilla plana. La longitud corporal está dada desde el encuentro, de la articulación del encuentro en el hombro, hacia los isquiones. Esa es la longitud corporal del toro. Textualmente, el médico veterinario indica que en la hacienda se cuidan mucho de no acortar esa longitud del encuentro entre los hombros a los isquiones y que los aplomos estén bien cimentados para que se cumpla con su función de soporte ante una tendencia creciente que es la ganadería de ladera. Desde que salió del establo, salió a potrero y el toro se mantuvo en una muy buena condición. Los animales sin volumen, sin amplitud, sin longitud, los que son grandes, paludos, escaparatudos, en tierras regulares, son animales que se comportan demasiado mal. A pesar de pastorear en tierras ácidas y pobres en minerales, donde la mayoría de los forrajes son braquiarias, el toro es considerado líder de pesos en Asocebú. Acumuló 3 campeonatos nacionales durante su vida y supera las 50 hijas dentro de la misma finca, destacadas en habilidad materna, cuyos hijos han logrado otros campeonatos. Los productores que visitamos en este cultivo de cacao manejan 3 tipos de podas. La primera, que es la de patronaje, la segunda, que es de formación, y la tercera, que es de sostenimiento y también ayuda en el aspecto sanitario de la planta. Veamos a continuación cómo realizan cada una de ellas y las funciones que cumple. Poda de patronaje. La poda de patronaje se hace después de que se injerta el patrón de cacao en campo, porque hay también una injertación que la hacemos en vivero, pero de esta que le voy a hablar es cuando se injerta en campo. Allí, después de injertar, se esperan alrededor de 3 meses y empieza a hacérsele un corte gradual, bien sea por temporadas al árbol, hasta que llega al límite donde tenemos el parche, o sea la yema que colocamos, y le hacemos el corte cerca a ese injerto. Cuando se hace un injerto de cacao en campo, se realiza sobre un árbol adulto, y cuando la rama injertada ya ha empezado a desarrollarse, es necesario cortar el árbol viejo. Esa es la función de la poda de patronaje, eliminar el patrón principal. Poda de formación. Hacemos la poda de formación, que esta es después de tener el añito del árbol de cacao, empezamos a darle forma de que el árbol se estire en sus ramas muy homogéneas, no dejarlo que se extienda para un solo lado, sino con una arquitectura regulada. Esa es la que hacemos para darle la forma al árbol, que es la deformación. Esta arquitectura en la poda de formación permite que haya un equilibrio de ramas alrededor del tronco para evitar desbalances, que se ladee y haya volcamientos. Como es una labor que se hace cuando el árbol tiene 1 año y ya es adulto, puede tomar entre 20 y 30 minutos con cada uno. Poda de sostenimiento y fitosanitaria. Del año y medio, 2 años, estamos haciendo la poda de sostenimiento, que es donde empieza a haber unas ramas cruzándose de un lado para el otro, y empezamos a orientar esas, quitar las que invaden el espacio de las otras ramas. Igual algunas imperfectas, puede ser por caída de unas ramas del sombrío que tiene el árbol de cacao, o puede ser por enfermedad o plaga que la ataca y afecta a la rama. Entonces retiramos esas ramas y seguimos conservando la forma al árbol. La poda de sostenimiento va a promover una mejor producción. Al hacerla se elimina todo lo que le impide al árbol de cacao florecer vivazmente. Se recolectan todas las ramas imperfectas y enfermas, conservando la arquitectura que se proyectó darle desde el inicio con la poda de formación. Que el árbol se encuentre, lo que dice uno vulgarmente, relajado, se encuentre en un ambiente agradable para que él eche buenas flores, cojines florales, y también cuaje sus mazorcas para poder tener la producción. Si nosotros no desarrollamos la actividad de las podas en los árboles, primero no vamos a tener un árbol sano para que nos dé un producto sano. Segundo, va a tener el árbol competencia entre ramas y no va a ser productivo.
y por ende nos va a llevar a una mala calidad de producto, que en este caso son las mazorcas de cacao que finalmente se nos vuelven en las almendras que nosotros cosechamos. La realización de las podas varía de acuerdo con el tipo de árboles de cacao manejados en el cultivo. Estos productores tienen clones regionales y universales. Sin embargo, señalan que con el cacao híbrido es totalmente diferente, ya que de manera natural viene en forma de molinillo y no tiene ramificaciones, por lo que el control que se debe hacer en ese caso es con la altura y el crecimiento. Hoy en día, tanto para los grandes como para los pequeños agricultores, obtener ejemplares parcialmente idénticos entre plantas es uno de sus grandes objetivos, pues esto permite que la fortaleza, calidad y producción del cultivo sea mucho más alta. Para lograr esto, productores como Omar Peña, agricultor de la finca Campo Nuevo, están implementando esquejes y acodos aéreos que les permitan realizar una propagación vegetativa controlada en el cultivo de guayaba. Las ventajas respecto pues esto es como establecer un comparativo respecto al método de propagación sexual por semilla, que es básicamente obtener una menor variabilidad genética en un cultivo, debido a que la planta madre dona un solo gameto, que es básicamente lo que se busca, es prácticamente clonar la planta. Entonces, en una selección se buscaría clonar una planta de niveles de producción elevados y su resistencia ante plagas y enfermedades. El proceso de propagación vegetativa por acodo aéreo consiste en cortar una parte de la corteza de un tallo o una rama de la planta para que pueda desarrollar nuevas raíces. Después de esto, justo en el corte se aplica un estimulante radicular para que crezca más rápido y se pone la espuma de propagación. El estimulante debe aplicarse en horas de la mañana o de la tarde cuando haya menor radiación solar para que no se vea afectado el cultivo. Lo que yo hago es quitar la corteza externa del tallo para impedir que cruce la información, y ahí mismo, pues partiendo de la teoría de que en los nudos existen células que dependiendo de su método se van a convertir o en hojas o en raíces. Entonces es básicamente someterla o obligarla a que bote raíces para proceder a cortarla y pasarla a una bolsa para que se convierta en colino y podamos sembrarla. Por otro lado está el proceso de esqueje, el cual es muy similar al acodo aéreo, pues consiste en tomar un fragmento de una planta propagado por semilla para luego sembrarlo nuevamente en espumas húmedas que sostengan las raíces y ayuden a la germinación de una nueva planta con mejores características de producción. Se debe tener un promedio de la rama entre leñoso y verde. Se deben dejar, pues aquí lo manejamos un promedio de 2 hojas, y un nodo que es el que se va a introducir entre el oasis con el estimulante radicular para que brote su raíz. El promedio de 2 a 3 pares de hojas. Luego de realizar el proceso, tanto en esquejes como en acodos, se deberá esperar 4 meses en los cuales la planta debe estar bajo una polisombra que permita controlar la luminosidad, para que de este modo germine sanamente y pueda pasarse al sitio fijo que se ha destinado. Durante los 2 primeros meses se debe fertilizar la planta madre para que ésta no pierda nutrientes y resista los procesos de reproducción. La aplicación de estos suplementos debe hacerse cada 8 o 15 días. Aquí puede alcanzar una temperatura súper alta, entonces para eso se coloca el agua y una humedad relativa casi un 80%. Existen algunos estimulantes foliares, también radiculares, y más que todo la fertilización a la planta patrón para ayudarla a fortalecer. Elementos mayores como por ejemplo triple 15, triple 18, o otros elementos menores como por ejemplo sodio, azufre o magnesio. En la propagación por acodos, en promedio se puede realizar hasta 20 acodos por planta cada 3 meses. Se tendrá que tomar solo el 50% de la planta madre para clonación y deberá fertilizarse e hidratarse para que ésta no muera. Asimismo, la poda y la recolección de frutos demasiado maduros deberá realizarse cada 6 meses. Los goteos es para mantener la humedad, ya que bajo invernadero esto se sube mucho la temperatura. Al ponerle agua, eso ayuda a disminuir la temperatura y favorece que salgan mejor los esquejes. En una misma planta, pues aproximadamente cada 3 meses. Pues la poda se hace cada 6 meses. Al quitar el acodo aéreo, se estaría haciendo de paso la poda.
Entonces, y para después de sacar unos sacos aéreos, alimentar la planta y luego de esto ahí sí poner los otros. Aplicando estos procesos de propagación vegetativa es posible tener una mejor calidad de producción, ya que el productor al escoger y reproducir la planta más sana podrá tener un cultivo mucho más fuerte, resistente a plagas y enfermedades. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: de las siguientes abejas, ¿cuál es la más usada para producir miel? A. Bombini. B. Apini. C. Meliponini. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: de las siguientes abejas, ¿cuál es la más usada para producir miel? A. Bombini. B. Apini. C. Meliponini. La respuesta correcta es la B. Si bien estas tres abejas pertenecen a la familia Apiaceae, las abejas Apini son más efectivas para producir miel. Las Bombini son conocidos como los abejorros o abejones. Y las Meliponini son aquellas conocidas como abejas sin aguijón. Dentro de los diferentes sistemas de rotación de potreros que se pueden manejar en ganadería bovina, uno de los que cada vez se hace más popular entre los productores es el pastoreo de ultra alta densidad UAD. Aunque muchos lo hacen con un objetivo claro como estimular a los animales a consumir más alimento, Jairo Ramos llegó a él accidentalmente y con otro propósito, sin pensar mucho en obtener algún tipo de ganancia con sus bovinos. En estos momentos estoy organizando una tierra y le hice y restablecí unos potreros que son potreros de 1 hectárea donde ya había hecho el boazán por un uso y un nombre que a veces le damos a las novillas, que les decimos que son las guadañadoras de la finca. Entonces adquirí un lote de novillas de 118 novillas y las estoy pastoreando en potreros de 1 hectárea. Lo hice no con el hecho de obtener los resultados de algo que he escuchado de ganadería de pastoreo de ultra alta densidad, pero estoy viendo unos resultados muy favorables en la condición corporal de los animales. Entonces me está llamando mucho la atención eso. Jairo venía de manejar el sistema racional boazán, con el que no tuvo los resultados esperados. La condición corporal de los animales no era la mejor y desde entonces decidió no utilizar más este método de pastoreo. Lo intenté y lo hice con unos ganados, con machos, en machos de levante. Entonces los animales no se les veía buena condición. Y en ese momento lo que hice fue subdividir los lotes y los animales enseguida reaccionaron. Entonces no tenía como que buena experiencia con eso. La verdad es que llegué a ella por accidente, podría decirlo. Con el sistema de ultra alta densidad se hace una rotación de los animales todos los días en la mañana de un potrero de 1 hectárea a otro igual y así consecutivamente. En total se manejan 43 potreros, por lo que cada 43 días los bovinos vuelven al potrero número 1 y ese es el tiempo de descanso para cada espacio de terreno. En sí el rebrote mejora mucho por el tiempo de recuperación, por la carga, de pronto la descarga de la bosta de los animales, la orina. Lo que tengo es Angleton, pajón, no, más que todo esos dos. Entonces yo lo hice más que todo por controlar el pajón, que pues yo lo veo como una maleza. Aunque este ganadero lo hizo en un predio donde el terreno es plano y la división de potreros de 1 hectárea es más sencilla, también señala que puede hacerse en otro tipo de relieves, pero en vez de dividir los potreros, entonces se debe aumentar la carga de animales dentro de los que ya se manejan. Estos animales que tengo aquí al fondo, en esta finca, pues los potreros, por la topografía de la finca, no me da para hacer potreros tan pequeños, pero sí podría hacer un lote más numeroso y voy a tratar de hacerlo porque me está dando muy buenos resultados. Que no sé si de pronto se da bien es con la hembra, por ahí estuve mirando uno con machos. He estado haciendo consultas sobre ese, un día entré a la finca y sí, manejan un lote de 42 animales haciendo un despunte y 140 animales
hacen el corte a ras, o sea, ya ellos finalizan ese potrero. La implementación de este sistema se ha venido realizando desde mayo y aunque no se tiene el pesaje exacto de los animales hasta ahora, visualmente los resultados ya saltan a la vista del productor, quien considera seguir aumentando la carga en los potreros y recomienda empezar a hacerlo con los lotes de levante y las hembras de ceba. Así como en las carnes, la cadena de frío cumple un papel importante en la post-cosecha de los crisantemos, una de las flores que más se exporta a Colombia a países como Estados Unidos. La finca de hoy visitó la hacienda Jardines del Portal, ubicada en el municipio de La Ceja, Antioquia, para conocer detalles al respecto. Bueno, la cadena de frío es muy importante para preservar la calidad y la durabilidad en el florero. Nosotros pretendemos que en un florero dure entre 7 a 8 días en el consumidor final. Es importante mantener una adecuada cadena de frío, ya que nuestras poscosechas tienen un promedio de 18 grados centígrados. De ahí ingresan a un cuarto donde tenemos un frío forzado que en aproximadamente 30 minutos las baja a 3 grados centígrados. La función de la cadena de frío es preservar la flor, evitando su deshidratación para que lleguen en excelentes condiciones a mercados internacionales. Cuando se ejerce un adecuado control, la vida útil en florero puede alcanzar hasta los 10 días. En algunos puntos de pronto la cadena se alcanza a romper un poco, pero por tener tan buena temperatura a la salida de finca no se eleva tanto y podemos llegar a los Estados Unidos entre unos 6 a 8 grados centígrados. Los tiempos deben ser medidos. Inicialmente las flores deben estar por 4 horas en agua para que se vayan hidratadas durante el viaje en avión. Una vez se hace la manufactura respectiva, se empacan en cajas con orificios especiales que permiten la entrada de frío. Bueno, las flores son empacadas en unas cajas especiales para flores, las cuales tienen unos orificios que permiten la entrada de frío cuando ingresan a los cuartos fríos. Traen como el tamaño ideal para que las flores viajen muy cómodas. Luego están en el cuarto frío los 30 minutos en un prefrío, en un frío forzado para bajarle la temperatura y pueden obtener un almacenamiento entre 4 a 5 días en finca. De ahí viene el camión de transporte al aeropuerto, es un camión muy rápido, realmente estamos muy cerca del aeropuerto, estamos aproximadamente a unos 15 kilómetros, 20 kilómetros del aeropuerto, el cual es 1 hora de viaje hasta allá. Y del aeropuerto de Río Negro hasta el aeropuerto de Miami son 3 horas y media de viaje. Las recomendaciones más importantes para mantener la cadena de frío son las siguientes. El camión que transporte las flores debe estar a una temperatura mínima de 3 grados. Las temperaturas en los cuartos de congelación no pueden estar por debajo de 0, ya que en este punto se produce congelación y en consecuencia queman la flor. Y los tiempos de cargue deben demorarse máximo 14 segundos para que no disminuya la temperatura. El aguacate Hass ha venido presentando un aumento significativo en exportación desde el año 2004. Su adaptación al trópico bajo y alto lo hacen uno de los frutos más apetecidos por los agricultores para implementar en su negocio. Su cultivo se puede establecer dependiendo de las intenciones del productor, pues para los mercados nacionales se recomienda cultivos de baja o mediana densidad y para exportaciones cultivos de alta densidad donde se pueden manejar más de 250 árboles. Se le llama cultivo de alta densidad porque normalmente lo que la gente estima sembrar son 270 árboles por hectárea, 280, los cuales es una siembra de 6x6, 7x7, y aquí podemos tener 1.100 árboles por hectárea. Estos cultivos, la metodología de establecimiento como tal es igual a la de un cultivo de baja densidad. El protocolo es el mismo, la preparación de la tierra, se ara la tierra, se rotavicta la tierra,
se aplican sus enmiendas y después se procede al trazado y después a la siembra. La propagación de aguacate es uno de los factores que los productores buscan aumentar en sus cosechas, en cultivos de alta densidad donde se encuentran agrupadas varias plantas en un determinado espacio. Para ayudar a que la planta genere un número mayor de aguacates, una de las metodologías que se puede realizar es la inducción floral. Esta técnica conlleva a inducir a la planta a que genere más yemas florales, las cuales repercutirán en el número final de producción. Para una siembra exitosa y tener un cultivo exitoso, lo que más requiere uno es una buena semilla, una buena plántula desde vivero, una buena selección de una plántula, la cual pues, nos va a garantizar un mejor árbol. La poda como estimulante de inducción floral beneficia al productor en términos económicos, ya que al recortar su tiempo de cosecha, el agricultor podrá tener el capital invertido en un menor tiempo. Estos cultivos como tal, lo que más requieren por su cercanía es un tema de poda, de manejo, pero es un cultivo que es mucho más eficiente en el momento de la cosecha. La inducción floral es un cambio metabólico que tiene la planta, la cual le ayuda a prepararse para un desarrollo físico que es conocido como diferenciación floral. En el caso del aguacate, la poda sirve como un regulador de crecimiento. Normalmente las podas se hacen en las partes más altas, las ramas que tienen mayor dominancia, entonces se trata de quitar la dominancia para que el árbol se mantenga a una altura alcanzable para los trabajadores. En los cultivos de alta densidad se recomienda que el proceso de fertilización sea intensivo, realizándose cada 30 días. Además, la fumigación se realiza con base en monitoreo en un periodo de 2 meses. Pues hasta el momento no hemos encontrado como una desventaja grande de pronto la afectación de los árboles y de pronto una presión mayor de hongos al momento de las podas porque nos toca hacer, pero por el momento no se nos ha presentado ningún problema. En un cultivo de baja densidad, normalmente los productores buscan cosechas de 350 a 400 kilos diariamente. En cambio, en este cultivo de alta densidad y en el que se realiza la inducción floral, se producen en promedio 1.200 kilos al día. Como tal, un cultivo de alta densidad aumenta las aplicaciones, aumenta la fertilización, pero también aumenta la productividad. Las grandes ventajas de este cultivo es que los árboles son de menor tamaño, entonces lo que hace más eficiente la cosecha. La inducción floral también ayuda a que el productor pueda programar su cosecha, ya que con este proceso lo que se busca es que se obtenga una producción temprana de aguacate y que sea también sostenida en el tiempo, en periodos donde el cultivo pueda presentar problemas debido a factores ambientales. Esto sería un muy buen modelo para pequeños fundos, para pequeñas tierras, para cultivos de pan coger, que la gente tiene pequeñas parcelas, las cuales puede implementar de esta forma. En este cultivo de 30 meses se estima que su producción puede alcanzar las 40 toneladas al 5º año de siembra, en las cuales la producción se divide en 2 cosechas, una principal de 25 toneladas y otra menor llamada traviesa con 15 toneladas. El implementar la técnica de poda para la inducción floral le ayudará a tener un mejor manejo del espacio en su cultivo, debido a que beneficiará el incremento de producción de aguacate establecido por hectárea. Al regreso, veremos cuáles son las ventajas de realizar propagación del tomate bicentenario con el método Venturi y hablaremos del uso del agua de las fincas para la producción de energía. Ya regresamos. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. En nuestro paso por el departamento de Antioquia conocimos un método de fertilización que sirve para reducir los costos en el cultivo de tomate. ¿De qué se trata y cómo se aplica? Ya se los contamos. En el siguiente informe desde el departamento del Valle del Cauca les contaremos la historia de una joven emprendedora, tiene exactamente 20 años de edad y está tecnificando el huevo criollo. Así está desafiando los modelos tradicionales en la producción avícola y tiene un huevo de buena calidad y lo vende a un buen precio. Toda la experiencia en instantes. Ya les contaremos cómo se puede utilizar el agua en las explotaciones para producir energía y cómo los problemas también se pueden convertir en grandes ventajas. Todos los detalles en la finca de hoy. Continuamos con este recorrido agropecuario por Colombia. El Venturi es un dispositivo hidráulico con forma de 2 embudos unidos por la parte más angosta. Este sistema, el cual no requiere energía eléctrica para funcionar,
Es ideal para integrar nutrientes, fertilizantes o control de plagas y enfermedades en cultivos agrícolas. El Venturi representa el sistema más económico y eficaz para la incorporación de dosis precisas en cultivos agrícolas. Así lo manifiesta Sergio Alejandro Ortiz, quien es cultivador de tomate bicentenario del municipio de Angelópolis, Antioquia. El Venturis es un aparato que trabaja con presión. Es un aparatico que enseguida lo miramos. Es un aparatico que usted dice, pero ese hace ese trabajo. Sí, él lo hace. Y él se encarga, él trabaja con presión y él se encarga, ya graduado en un caudal, en ciertos centímetros, pues ya uno lo gradúa, que enseguida les muestro. Ya él se encarga de repartir el drains por el goteo. Y a cada mata descargarle su debida cantidad. Via Venturi se trata de una fertilización radicular directa. El Venturi es un sistema que se sacó más sofisticado a todos los finqueros, que es el famoso drains. Este agricultor antioqueño destaca el funcionamiento del sistema por su alta efectividad en las aplicaciones que se le hacen a la planta. En comparación con otras técnicas, el Venturi tiene ventajas en tiempos de absorción. Usted le echa una fertilización a una mata radicularmente y la mata la va a asimilar ahí mismo porque va directamente a la vena de la mata, a la raíz. El Venturi obliga a que la mata oda. La fertilización edáfica, que es con granulado, la mata la va a asimilar a los 15 días. ¿Por qué? Mientras que el agua disuelve el granulado, le suelta la savia que tiene el granulado, la sal, y la mata la empieza a coger suavemente. En cambio, con el drains, así Via Venturis, la mata la coge inmediatamente. La implementación de este sistema ha reducido costos, tiempos de aplicaciones y hasta mano de obra. Te mandamos un trabajador, aquí será pues el drains. El hombre iba, nosotros le decíamos, échele 100 centímetros a cada mata en la raíz. Pero el hombre ya cansado o fatigado, ya con esa bomba a la espalda, ya una le echaba más que a otras. Entonces el drains iba a quedar disparejo, en el cultivo se veía. El antes es que un trabajador con una bomba, para hacerle un drains a 2.500 matas, se demoraba un día. Mientras que con el Venturis lo hacemos en 25 minutos. Entonces mire que nos estamos ahorrando tiempo y el trabajo va a quedar mucho mejor, porque el Venturis va a repartir mucho mejor la comida a cada una de las matas. Al realizar aplicaciones directas a la raíz, los resultados se aprecian en el tamaño, aspecto y durabilidad de la fruta. Por ejemplo, en este cultivo los tomates han alcanzado pesos de hasta 400 gramos. El resultado es que el fruto va a ser mucho mejor, va a ser un fruto más fino, va a ser un fruto que en tóngola va a durar más, que usted va a mandar al comerciante y el tomate le va a ser de mejor calidad, mayor durabilidad en la concha del fruto, y va a ser un fruto lleno, no va a ser un fruto coco sin nada de comida. Usted va a rajar el fruto y usted lo va a ver toditico llenito. Para que el Venturi funcione de la manera correcta, se debe revisar cada una de las piezas que lo componen, especialmente el sistema de goteo, con el fin de garantizar presión constante durante la aplicación. Igualmente, no es forzar el dispositivo con grandes extensiones para mantener su eficiencia. Que esta cinta de goteo sea autocompensada. Autocompensada es que si tiene la misma presión que va a manejar abajo y la misma presión que va a manejar arriba, ella tiene que repartir la misma comida. Hay sistemas de riego más baratos, que son más económicos, pero hay goteros que echan más unos que los otros. Por último, nuestro entrevistado recomienda ser cuidadoso con la dosis aplicada en el cultivo porque puede producirse estrés radicular. En este caso, la dosis de producto que se aplica es 1 gramo por planta. Gracias a la versatilidad y diversas funciones que ofrecen la preparación de alimentos, el tomate se ha vuelto indispensable en la mesa de los colombianos. Según datos de la base de evaluaciones agrarias del Ministerio de Agricultura, al producir alrededor de 156.000 toneladas en el último año, Antioquia es reconocido por ser uno de los principales productores de tomate. Esto se logra gracias a la implementación de sistemas de siembra con doble eje horizontal, los cuales permiten duplicar el rendimiento de la planta. Sergio Ortiz, agricultor de la región, nos contará cómo realizar el proceso de siembra de tomate. El doble eje se trata de
de una mayor producción, porque nosotros vamos a manejar una sola raíz, pero a la vez 2 plantas. El doble eje son 2 plantas. Casi siempre trabajamos con un solo eje, el eje principal, pero acá hemos hecho ensayos y nos ha dado resultado, es una sola mata con los 2 ejes. Estas plantas genéticamente modificadas aumentan los niveles de producción, ya que al ser una raíz con doble tallo se logra duplicar la cantidad de frutos a la hora de la cosecha, lo cual permite tener un mayor control sobre la calidad del producto y mejorar la ganancia económica del productor. El cultivo de tomate bajo invernadero protege la producción de fuertes cambios climáticos y ayuda a tener una atmósfera controlada, que permite tener cosechas fuera de época. Además, posibilita un manejo más eficiente en mano de obra e insumos. La siembra dentro de estos lugares requiere de un suelo bien aireado que tenga capacidad de almacenamiento de agua. Además, debe haber un sistema de drenaje que evite cualquier encharcamiento. La distancia entre las plantas no deberá ser menor a los 40 centímetros y entre surcos deberá ser de 1 metro. De esta manera se garantiza un excelente crecimiento del cultivo. Simplemente la clave es una siembra más separada, porque si yo siembro esto a 25 centímetros como siembro un solo eje, lo que me voy a embalar porque eso se me va a ver un ojero que, en cambio así, a una siembra separada, la mata va a tener más aireación y va a tener un mayor desarrollo. Los fertilizantes complementan los nutrientes que tiene el suelo y ayudan al rendimiento del cultivo. El tomate necesita principalmente de nutrientes como el nitrógeno, fósforo, potasio y calcio, que favorezcan la maduración, engorde y coloración del fruto. Supongamos si yo abonaba esta tomatera con, ejemplo, yo esa tomatera la abono con 10 bultos de abono, la tengo que meterle por ahí 17. Igual no le puedo meter los 20 porque ya de pronto si yo me exagero en la dosis, de pronto lo que hago es quemar la mata, que yo abono por ejemplo cada mes. Entonces yo qué hago, yo no le echo los 40 gramos, sino que le echo los 20 cada 15 días. O sea, necesito tenerle comida repetitivamente a la mata. La poda de chupones es el proceso mediante el cual se eliminan los brotes o tallos axilares, ya que estos roban energía y nutrientes a la planta impidiendo un crecimiento fuerte del fruto. Esta labor deberá realizarse cada 10 días, cuando el chupón alcance un tamaño máximo de 5 o 6 centímetros. En este doble eje sí hay que estar muy a contrarreloj con el tema de la chuponada, porque si usted no deschupona en este doble eje, el tomate le puede quedar muy delgadito. El proceso de enfibrado se hace de la misma manera que teniendo una planta con un solo eje. Se amarra desde la raíz de modo que las fibras queden a cada lado de cada uno de los ejes. Hay que tener en cuenta que aunque la producción se duplica, los costos de esta también lo harán, pues deberá invertirse en más abonos, suplementos y herramientas que ayuden al desarrollo de las plántulas. Aquí la inversión es, la semilla es un poquitico más cara, 10 pesos más cara. Y la inversión aquí es la otra guaya y obviamente la fibra. Y ya pues los abonos y eso, pero vale la pena. En una ocasión en el invernadero 1 hicimos un ensayo con un surquito y hombre, esas matas nos dieron 9 kilos, 9.8, es un promedio muy bueno. Para que el arbusto crezca fuerte y sano, deben hacerse podas y tutorados desde el primer mes de vida de la planta y deberán extenderse con cortes semanales durante todo el ciclo del cultivo. De este modo se podrán realizar más fácilmente las labores culturales. Estudiante en Ingeniería Agropecuaria y con escasos 20 años de vida, Daniela Narváez Flores se propuso desde la finca La Luisa, ubicada en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, revolucionar la avicultura en su región. La fórmula consiste en aplicar algunos principios de la avicultura industrializada para trabajarlos con gallinas criollas y vaya si le está dando resultados. Hasta ahora solo la separa un 10% en rendimientos para alcanzar los mismos niveles de postura de las genéticas de gallinas especializadas y con un huevo de calidad superior. Ellas tienen alrededor de un 60% de rentabilidad. Hemos llegado a tener resultados de hasta el 80% rendimiento de ellas. Las gallinas tienen de 24 a 26 horas para realizar su huevito adentro de ellas. Es un proceso que dura 24 a 26 horas. Entonces a veces no alcanza el día para que ellas procesen y puedan realizar el huevo. Igual esto influye también en si toman buena agua, si la gallina durmió bien,
si comió bien, para que su proceso metabólico se realice de una manera eficaz. Además de la diversidad en colores de los huevos, que es tan amplia como las mismas características de las aves, clasificadas en chuscas, cariocas, copetonas, arabiadas, tapunchas, chirosas, pirocas, etc., Daniela asegura obtener un segundo propósito, y es la producción de carne. Para ello indica ser muy estricta en la edad del sacrificio, que es cuando ya han cumplido el año y medio de postura. Tenemos huevos verdes, huevos azules, huevos rosados, hay unos que salen más verdes, como un verde oliva así súper espectacular. Cuando ya van terminando su fase como productiva, sí la sacamos, digamos, a la venta del mercado, que la gente le gusta que el sancocho de gallina, que una cosa, que la otra, y son muy gustosas las gallinitas. Confort, felicidad y ausencia de estrés en las aves son, según Daniela Narváez, los parámetros que orientan diariamente su trabajo avícola, el cual siempre es planeado desde la construcción misma de la infraestructura tecnificada. La falta de espacio también hace que tengan estrés y que su productividad baje. Estamos manejando 3 aves por metro cuadrado. Tenemos muy buen espacio, ya que digamos en la avicultura convencional manejan hasta 7 aves, 5 aves por metro cuadrado. Tuvimos en cuenta las necesidades de las aves a la hora de construir. Tenemos, digamos, muy buena aireación. Hasta la distribución de los bebederos y comederos es calculada. La idea es que el rendimiento de las aves no se vea afectado porque entre ellas tengan que competir por el alimento, como sucede muchas veces en el modelo convencional. El piso de este galpón como tal está en tierra y tiene una capa de aparentemente 15 centímetros de cisco. La edificación está realizada en una estructura metálica, el techo, y la parte de abajo está estructurada en ladrillo, porque ya sabemos que es una zona siempre alta, entonces de pronto nos puede afectar a veces el frío a las aves. Y también manejamos tipo de cortinas para cuando hace demasiado frío. Subimos un poco las cortinas para que ellas no se vayan de pronto el choque del frío las vaya a poner mal. El cisco, que se cambia regularmente, es utilizado como abono en los cultivos. En la alimentación, acá las gallinas criollas son sometidas a una dieta alternativa que busca incrementar sus rendimientos sin olvidar sus instintos de aves de patio. Ellas tienen una dieta de concentrado, forrajes alternativos y también tienen pastoreo. Nosotros por lo menos se les da de 100 a 110 gramos de concentrado en la mañana, se les suministra todo, y el resto se les suministra en forrajes y en pastoreo. Digamos, a ellas a tipo mediodía se les da el forraje, tenemos el nacedero, el botón de oro, el bore es de mis preferidos, y el zapallo, porque el bore y el zapallo tienen muchos betacarotenos, y los betacarotenos son los que les dan la pigmentación rojita, naranjita al huevo. Y por ahí a la 1 de la tarde, que ya han puesto la mayoría, se sacan a su pastoreo para que se relajen, y ahí se dejan hasta que sea la noche. A pesar de ser reconocidas por su resistencia a enfermedades, acá cada gallina criolla es sometida a un estricto plan sanitario, incluyendo las vacunas que por ley y en edad temprana se aplican a gallinas de genética especializadas en postura. A veces los choques de temperatura, frío, calor, eso de pronto las estresa un poco, entonces se les da, digamos, relajantes, se les da desparasitación, también se le hace muy estrictamente la vacunación, porque como tenemos una gran densidad de aves, esto nos puede afectar, y como estamos en el valle, y en el valle hay demasiada cantidad de aves, entonces no podemos como decir no vamos a vacunar cuando sabemos que hay muchas enfermedades latentes en el área. Se les aplican cada 2 meses la Newcastle, que es la vacuna que manejamos aquí cada 2 meses. Esa es la tarea de nosotros, ponerle la vacuna a todas las aves de la granja. La mayoría de la producción de la finca La Luisa es vendida a través de las redes sociales, otra de las mayores destrezas de Daniela. Muchos no creían en la visión de estos productores agropecuarios del municipio de Lejanías, en el departamento del Meta, cuando decidieron comprar su finca en plena montaña y donde no llegaba la energía eléctrica. Acá es donde inicia todo. Ese afluyente hace unos 16 años no existía. Se había evaporado. ¿Por qué? Porque todo era potrero. ¿Qué pasa? Nosotros llegamos con el sueño aquí de recuperar las afluentes de agua. Es lo principal. Llegamos en la parte de arriba, unos 300 metros más arriba, 500 metros, sembramos café. Y además de eso, pues el café necesita un sombrío. Ese sombrío son árboles así como esos grandes. ¿Qué pasa? Empezó el café a hacer su función, a caer hoja, se recuperó el medio ambiente. Y además de esto, pues
el agua ya no se evapora y la tenemos acá. Cuando ya contaban con el afluente de agua, lo dividieron en 4 partes y utilizaron solo una de ellas para satisfacer las necesidades de la finca, sin afectar las del medio ambiente ni las de generaciones futuras. Acá tenemos 2 tanques, uno que es de captación y el otro de recepción, que es el que le da la potencia, la presión. Aquí iniciamos con un tubo de 4 pulgadas, es bastante grande, 200 metros abajo se reduce a un tubo de 3 pulgadas y ya así llega a la casa. Allá se reduce a un tubo de 1 sola pulgada en acero. ¿Qué pasa? El tubo de 4 pulgadas hace las veces de un tanque, que lo que hace es darle presión al agua que está en 3 pulgadas y ya impulsa lo que serían las cucharas de la rueda Pelton. La rueda Pelton es una turbina hidráulica que tiene unas cucharas en su circunferencia, las cuales reciben toda la presión y la energía del agua para que ésta se convierta en energía mecánica. Básicamente es una rueda que tiene 16 cucharas de metal, que lo que hace es que se posicionan frente al chorro de agua y con la presión que tiene hace girar una y la otra y se crea un movimiento perpetuo. ¿Qué pasa con este movimiento? Lo recogemos mediante un generador de energía. ¿Qué pasa? De ahí 1800 vueltas por minuto recogemos lo que es la energía. De ahí esa energía, como sale alterna, no sale tan pura para la casa, la pasamos a un inversor. Ya del inversor pasan energía alterna a la casa pura a 110 y además de eso hacer energía alterna no se desperdicia tanto. Mientras más grande sea la altura de la caída del agua, se necesita menor volumen de líquido para generar la misma potencia. De igual forma, la rueda Pelton en especial está diseñada para usarse en saltos de agua de bajo caudal. Ella pasa, después de que sale la Pelton, lo único que utilizamos es el choque. Además este choque le sirve porque con este choque se oxigena el agua. Pasa a un tanque, ese tanque pasa a un tubo, el tubo la conduce a lo que es un estanque para peces y cumple su función de dándole oxígeno a los peces. Luego de ahí la recoge otra fluyente que tenemos en la parte derecha de la finca y la baja al río. Esta también la recoge otra fluyente que baja por acá más cerca y la baja al río, entonces las dos se encuentran nuevamente. El agua del afluente, ubicado montaña arriba, baja hasta la finca y llega con presión. Con el sistema utilizan prácticamente solo el choque del agua para generar energía eléctrica y utilizarla en todos los procesos internos de la finca, incluyendo la elaboración de subproductos del café. Acá en esta parte, como pueden observar, en la parte de arriba donde hay un plástico, tenemos el primer desarenador. El segundo desarenador está en esta parte de abajo. ¿Qué pasa? Como en esta zona llueve constantemente, entonces lo que pasa es que cuando llueve caen piedras, cae arena, caen hojas, entonces todo se acumula en la parte de abajo y puede que se tape el tubo. ¿Qué pasa? Todas esas piedras las sacamos, abrimos el desarenador y salen todas esas impurezas. Si el afluente se llegara a tapar, se cuenta siempre con unas baterías cargadas que les permite tener un consumo total de unas 24 horas para mantener la finca. Acá cuando llegamos nos decían que usted compró esa montaña, usted compró ese desnivel allá pudiendo comprar en lo plano. Mira, irónicamente estamos usando ese desnivel para impulsar un agua y para impulsar una turbina. Cuando llega la época de verano, que se baja el afluyente, lo que hacemos es implementar el generador más pequeño. Y como en época de verano tenemos lo que es el sol bastante, pues usamos también la energía solar. Entonces, estamos ahorrando alrededor de unos 35 millones anuales en energía. Entonces, si queremos que el agua pague el recibo, movemos un interruptor. Si queremos que el sol pague el recibo, movemos otro interruptor. El agua genera la energía. En esta finca cafetera, la energía permite procesar el café en el laboratorio para su transformación y esa misma agua luego vuelve al río y a la tierra para ser utilizada nuevamente en los cultivos de café. Y hoy es un buen día para agradecer a los campesinos de nuestro país que se esfuerzan todos los días por llevarnos los mejores productos a la mesa. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano con los campesinos de Colombia y recuerden que quien madruga, Dios le ayuda y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Nos vemos pronto.